Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de esta semana y hoy empezamos la semana con un video relacionado al tema de estática de la materia de mecánica del entorno de física y básicamente el día de hoy vamos a analizar un problema entendiendo que cuando hablamos de estática hablamos de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y aquí cambia un poquito la dinámica del tema del movimiento, donde vamos a aplicar una fuerza a un determinado objeto que está estático, básicamente en reposo, por decirlo de alguna manera, pero que actúan sobre ese cuerpo algunas fuerzas de tensión, principalmente, que es el análisis que vamos a hacer ahorita. Es muy importante haber resuelto problemas de aplicaciones de las leyes de Newton para que de alguna manera te sea familiar la metodología de solución del problema y así sea mucho más sencillo encontrar los resultados de las variables que nos están preguntando. Entonces vamos a darle lectura a este ejemplo. Inicialmente tenemos aquí la redacción, el planteamiento y posteriormente vamos a ir a analizar un poquito esta pequeña ilustración. Nos dice: un cuerpo de 12 kilogramos suspendido mediante una cuerda de T1 es estirado hacia un lado en forma horizontal mediante una cuerda T2 y sujetado de tal manera que la cuerda T1 forma un ángulo de 60 grados con el muro. Y lo que nos piden es: determina las tensiones de las cuerdas T1 y T2. Vamos a entender un poquito este planteamiento porque quizás de inicio para muchos es un poquito confuso entender esto, pero cuando nosotros vamos a una representación gráfica es mucho más sencillo. Imaginemos que en este pequeño dibujo, estas dos barritas que se refieren a dos muros o dos paredes, imaginemos que tenemos, y que este pequeño cuadrito que tenemos aquí es un cuerpo que está colgando o tensado por dos cuerdas, una tensión 1 que va hacia el lado derecho y una tensión 2 que va hacia el lado izquierdo. La tensión 1 forma un ángulo con respecto al muro. De hecho nos lo dan como un dato muy específico en el problema. Entonces nos dice que el ángulo que forma esa tensión 1, esa cuerda 1 con respecto a este muro es de 60 grados. Aquí lo tenemos. Y por otro lado, la otra tensión horizontal, que es la tensión 2, va hacia el lado izquierdo, pero esta es completamente horizontal. Y lo que vamos a hacer aquí es dos cosas inicialmente. Primero, establecer los datos que el mismo problema nos da. Y número 2, hacer un diagrama de cuerpo libre para que de ahí posteriormente vayamos haciendo el análisis paso a paso. Tenemos que los datos del problema nos dice que un cuerpo de una masa de 12 kilogramos, ese es el primer dato que nos dan, que es este cuerpo que está suspendido, su masa es de 12 kilogramos y dice que está suspendido mediante una cuerda T1 y esta cuerda T1 recordaremos que al final del ejercicio nos dice que forma un ángulo de 60 grados con respecto a el muro. Si nosotros imagináramos y prolongáramos una línea, aquí la voy a puntear en rojo, nos daríamos cuenta que esta tensión 1, este ángulo de 60 con respecto al muro, pues es este ángulo de aquí y por ende nosotros asumiríamos que este ángulo, si formáramos esta especie de triángulo rectángulo, este ángulo mediría 90 grados, el que está prácticamente aquí pegado a la pared. Por lo tanto, y aplicando un poquito este concepto que nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, su suma es de 180 grados, entonces diríamos los 90 que forman en este ángulo, que es recto, más los 60 que ya nos estaban dando, que forma la cuerda o la tensión 1 con respecto al muro, serían 90 más los 60, serían un total de 150 grados. Y para los 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pues nos faltarían 30 grados. Entonces entenderíamos que este ángulo de aquí sería un ángulo de 30 grados. Ese dato es súper importante porque ahorita que analicemos el tema del diagrama de cuerpo libre nos va a ayudar muchísimo a iniciar la solución de este problema. Tenemos que el diagrama de cuerpo libre trazamos aquí dos líneas, ¿no? Una que representa el eje de las X, otra que representa el eje de las Y, y empezamos a analizar por ejes. Entonces decimos, ¿qué fuerzas existen en el eje de las X? Aquí tenemos que hay una tensión 1 que al formar un ángulo que ya vimos, y lo vamos a poner aquí, tensión 1,
dijimos que iba a formar un ángulo. En este caso, el ángulo que vamos a tomar es este de aquí. Dijimos que iba a ser un ángulo de 30 grados. Y por ende, al formar un ángulo, pues voy a tener yo una componente en ambos ejes, ¿no? Una componente en X, que le voy a llamar aquí tensión 1 en X, y voy a tener una componente en Y, que le voy a llamar tensión 1 en Y. Por lo tanto, bueno, ahí ya estableceríamos la primer fuerza, que serían estas dos componentes. Por otro lado, en el eje de las X hacia la izquierda, no olvidemos que también tenemos una segunda tensión que es totalmente horizontal, que es la tensión 2. Entonces aquí vamos a poner tensión 2. Ya estableceríamos ahora sí que todas las fuerzas que se involucran en X. La tensión 1 en X, que es la componente en X de la tensión 1, y la tensión 2 que va en sentido contrario. Ahora vamos a analizar en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas en Y. Decimos que aparte de la tensión 1 en Y, que es la componente en Y de la tensión 1, vamos a tener obviamente el peso del cuerpo que va a ir hacia abajo. Nos ayuda muchísimo al momento de hacer el análisis de fuerzas porque ya es mucho más claro entender qué fuerzas actúan en qué eje respectivamente. Antes de hacer el análisis de fuerzas en X y Y, vamos a calcular las componentes. La tensión 1 en X es igual a la tensión 1 por el coseno de los grados, que en este caso dijimos que eran 30 grados. Y la tensión 1 en Y es igual a la tensión 1 por el seno de 30 grados. Recordaremos que usamos esas funciones trigonométricas dado que la función coseno, ¿no?, que representa en este caso a X, va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la función seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora aquí viene un punto con el cual no habíamos contado en otros ejercicios. No tenemos la tensión 1. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? La vamos a dejar expresada en términos del valor que resulta, por ejemplo, el coseno de 30 aquí, en el caso de X, y el seno de 30 en el caso de Y. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tensión 1 en X es igual, coseno de 30 es 0.866, entonces sería tensión 1 por 0.866. Y vamos a hacer lo mismo con la tensión 1 en Y, que es igual a la tensión 1 por el seno de 30, que es 0.5. Cuando hablamos del tema de estática, que es sumamente importante el establecer el hecho de que en el sistema, para que pueda existir un equilibrio, la sumatoria de fuerzas en un eje y en otro debe ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X sería tensión 1 en X, que es esta tensión que va hacia la derecha, menos la tensión que va a la izquierda, tensión 2 es igual a 0. Y hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y, sería la tensión 1 en Y menos el peso. Y aquí sacamos una segunda deducción. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuántas variables conocemos y cuántas variables no conocemos? En el caso 1, dado que no tengo tensión 1 y no tengo tensión 2, porque eso es lo que nos preguntan en el problema, esa primera fórmula como un elemento para despejar alguna variable pues no nos sirve. Y en el caso segundo tenemos también dos variables que no conocemos, que es la tensión 1 en Y y el peso, pero aquí hay una característica. El peso, aunque no es un dato que tenemos, sí lo podemos calcular porque nos da la masa del cuerpo. Vamos a hacerlo de este lado. El peso, que es igual a la masa por la gravedad. Peso es igual a la masa que ya nos dan, que son 12 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El peso es igual a 117.6 newton. Lo que vamos a hacer a continuación es algo muy importante en la solución del problema. Habíamos dicho que en la sumatoria de fuerzas en Y, tensión 1 en Y menos el peso es igual a 0. Y decimos, bueno, tensión 1 en Y, ¿a qué es igual? Y si nos regresamos a las componentes, que es la tensión 1 en Y, decíamos que la tensión 1 en Y es igual a la tensión 1 por 0.5. Entonces ese dato nos lo vamos a traer y lo vamos a sustituir aquí.
Vamos a anotarlo nuevamente. Tensión 1 en Y menos el peso es igual a 0. Tensión 1 en Y es igual a tensión 1 por 0.5. Entonces decimos tensión 1 por 0.5, que es el equivalente a la tensión 1 en Y, menos el peso es igual a 0. Tensión 1 es igual, el peso que está restando lo pasamos sumando, me queda peso, y el 0.5 que está multiplicando a tensión 1 pasa dividiendo. De tal manera que aquí tendríamos la solución de la tensión 1. Tensión 1 es igual a 117.6 newton entre 0.5. La tensión 1 nos da como resultado 235.2 newton, que sería el valor de la tensión 1. Ahora vamos de este lado a resolver la tensión número 2. Y tomando de igual manera como referencia la tensión 2, que es tensión 1 en X, menos la tensión 2 es igual a 0. Y estableciendo el hecho de que tensión 1 en X, vamos aquí también a las componentes, hicimos tensión 1 en X, ¿a qué es igual? Hicimos que es igual a tensión 1 por 0.866. Entonces decimos tensión 1 en X, que es igual a tensión 1 por 0.866 menos la tensión 2 es igual a 0. De tal manera que aquí ya vamos a resolver esta segunda variable, que es la tensión 2. La despejamos de aquí, está restando, pasa sumando, y decimos tensión 1 por 0.866 es igual a la tensión 2. Como ya tenemos el valor de la tensión 1, que es 235.2, decimos 235.2 newton por 0.866 es igual a la tensión 2. Por lo tanto, el producto de estos dos valores nos da como resultado la tensión 2, y decimos entonces que la tensión 2 es igual a 203.68 newton. Y aquí tendríamos el resultado de la segunda variable. De 235.2 newton, esta que está pegada al muro y que forma el ángulo de 60, y la tensión 2, que en este caso es la que está horizontal y va a la izquierda, representa una magnitud de 203.68 newton. Espero que te haya servido este video. Recuerda darle like si te gustó, compartirlo y suscribirte al canal si no lo has hecho. Sigue practicando y nos vemos en el próximo video. Adiós.